buenas tardes para todos, ¿cómo están? Estamos en vivo hoy con panelistas invitados que hace tiempito que no veíamos, un placer que nos acompañes. Silvana Silvana te dije, ¿está bien? Silvana. Silvana, que es psicóloga, que nos ha acompañado en distintos programas con distintas temáticas. Ya es amiga de la casa, pero hacía un ratito que no te teníamos, así que bienvenida. Y bueno, Jorge Alfaro, un placer que nos acompañes también, amigo de la casa. Ya anticipamos, con la presencia de Alfaro ya anticipamos el tema. O sea, siempre que lo invitamos, lamentablemente es para hablar de la cuestión de los siniestros de tránsito. Algún día tal vez estemos en un lugar parados para hablar de celebrar cómo han bajado los accidentes de tránsito, cómo efectivamente hemos aprendido a manejar mejor y tomamos mayor conciencia. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. De todas maneras, está muy bueno poder contar con vos para hablar de estos temas, sobre todo cuando estamos en plenas campañas. Más de uno habrá visto ya en alguna esquina o en algún lugar en la calle un auto destrozado, que decís, ¿y acá qué habrá pasado? Y te queda esa sensación de que debe haber sido hace un rato porque el auto sigue ahí. Bueno, no, están puestos ahí a propósito. Pero ojo que no son autos que produjeron, que rompieron para hacer una campaña publicitaria, no. Son autos que resultaron así de accidentes de verdad, que se cobraron seguramente vidas. Algunos podrán decir que golpes bajos, eso es muy fuerte. Bueno, habrá que ver. Hay imágenes que golpean y golpean fuerte y a veces llega el mensaje más rápido a que si te lo estuvieran diciendo como un relato nada más, ¿no? Eso dependerá de cada uno y lo que se puede debatir en el día de hoy. Pero si me permiten un paréntesis hoy, porque es lunes y porque, bueno, ¿quién estuvo siguiendo las elecciones en Argentina ayer? ¿Y? ¿No sorprendió? Sorprendió si uno toma en cuenta lo que decían las encuestas, pero si uno seguía el proceso político argentino visto de una perspectiva mayor, dejando de lado las encuestas, teniendo en cuenta el resultado de las elecciones internas que habían tenido lugar un par de meses antes, quizá la sorpresa en todo caso la da la diferencia tan corta entre los dos candidatos, el oficialista y el opositor Macri. Recordemos que en las elecciones de las PASO la diferencia entre ambos había sido de 8 puntos. Y los analistas decían que si la diferencia se reducía a 6 o a 5, ya la segunda vuelta era mucho más competitiva. Imagínense ahora con 2 puntos de diferencia solamente, mucho más que competitiva va a ser la segunda vuelta del 22 de noviembre. ¿Te interesa la política? No mucho. ¿Te da lo mismo quién gobierna al lado? No, no me da lo mismo, pero considero que hay tantos intereses e influencias y entretejidos que es como que uno, por más que me interese y opine y tenga mi opinión... Sentís que es una gotita que se pierde en el mar. Exacto, tal cual. Jorge Alfaro, ¿a quién le conviene que gobierne al lado, pensando en Uruguay? ¿A quién le conviene? Yo te voy a explicar una cosa de lo que yo pienso, que no es lo mismo. Yo no soy rencoroso, pero tengo memoria. Y hay cosas que nos pasaron que fueron muy feas para nosotros en periodos recientemente pasados. Por lo tanto, quiero cambios de cualquier manera. Son los vecinos de enfrente, no me importa. Preferiría cambios radicales. O sea, Macri, que gane Macri, que eres punto. Por supuesto, sí. ¿Cómo la ves vos, Fer? No, yo creo que no van a haber grandes sorpresas al final. ¿Qué va a salir Scioli? Sí, bueno, de hecho, a nosotros también en nuestras elecciones los encuestadoras nos dieron sorpresas y no hubieron grandes cambios en función de esas sorpresas encuestadoras. Yo creo que lo que va a pasar en la Argentina, porque no tenemos que mirar este corto porcentaje entre Macri y Scioli sin considerar el tercero en carrera, que votó con un 21% del electorado argentino. Y si bien es un peronista enojado, resentido, me voy porque están haciendo las cosas mal, un peronista nunca va a votar a otro que no sea peronista, y más si hay un peronista en carrera. Por tanto, yo creo que esa votación se va a ir a Scioli. Sí, pero a mí me encanta porque a Perón lo citaron todos, hasta el propio Macri. Es como acá que ahora todos citan a Valle. Sí, pero la historia aquí son vallistas, ¿viste? Hay una estructura, el peronismo es un fenómeno que muy poco comparable con las realidades políticas electorales de toda Latinoamérica. Es un fenómeno en sí mismo y muy argentino. Yo creo que ahí se dan unas cuestiones de tradición arraigada en el imaginario colectivo que, como en el tema que vamos a tratar hoy, más que por razonamientos, tiene que ver por tradición, emoción, conductas instaladas, imaginarios arraigados.
Por ese lado me parece que va a venir más. Es lineal el razonamiento de Fernando. Lo hablamos el 23. No, pero digo, vale la pena hablarlo ahora, porque con los resultados a la vista, Claro, ¿qué gracia tiene? ya. Lo importante es hablarlo ahora, que no vimos las cartas. Mucho arraigo acá también. No, Sí, pero claro. no, hay una cuestión que las nuevas generaciones, es un hecho en toda América y en Europa, las nuevas generaciones tienen un desapego con la política, están alejadas de la política. Entonces, invocar tradiciones y lealtades en un sector grande Habría de la que ver la población, juventud en un argentina, sector grande de la cómo está. población que no siente esas tradiciones, es un camino que no lleva a ningún lado. Ahí tiene lugar para hablar la psicóloga. La política tiene más que ver hoy, te parece que una cuestión de emociones y sentimientos más que razonamiento. Que no quiere decir que vayan separadas las cosas, ¿no? Pero bueno, así como dicen que muchas veces hay decisiones que tomamos desde lo emocional, sin pasarlo, sin intelectualizarlo, tal vez la política sea otro escenario claro, así. ¿cuándo se pasa el límite? Cuando la política se vuelve en fanatismo. Fanatismo por un líder político. Y cuando hay fanatismo, la gente no puede pensar, no puede razonar. Y ahí para mí hay un gravísimo error porque se accede o se reacciona en forma corporativa, ¿verdad? Sin pensar que por ahí otra persona que no tiene la misma ideología política, lo que está diciendo tiene razón o lo que está haciendo tiene razón, y alguien de mi misma línea política puede estar equivocándose, puede ser una persona corrupta o ideológicamente equivocada. Pero cuando se reacciona por fanatismo, se reacciona en forma corporativa y eso es lo que después genera estragos en la sociedad. Mi humilde La opinión. fenomenología política argentina es bien graciosa. Yo estuve cuando las elecciones internas coincidió que estaba en Buenos Aires. ¿Qué es lo gracioso? A ver. Y lo gracioso es que primero es la población joven que tiene participación política, no se compara en absoluto con la realidad uruguaya ni con la realidad de los vecinos países. Los jóvenes argentinos tienen... Son marcianos. No, Son no marcianos, son marcianos. no se comparan Es con una, nada. no, es que es una realidad de participación que no la tiene la política uruguaya. Entre otras cosas porque las estructuras políticas dan mucho lugar y mucho entrenamiento a los jóvenes para que participen de la política. Y eso es un acierto. Lo que yo vi sí es que hay una sociedad fragmentada, realmente fragmentada y polarizada. Y eso es lo más Acá, peligroso. No sé si tanto como lo vi en la Argentina. Ahora, Yo lo que creo es aquí increíble es que en hay cierta más Argentina... indiferencia que es muy tipo estilo uruguaya. Ahora, ¿ustedes qué han recibido todo este tiempo de Argentina? Pregunto de verdad a través de sus contactos, vínculos o gente anónima a través de las redes. ¿Qué han recibido? ¿Han recibido, che, el país está horrible? ¿O han recibido, che, qué bien Cristina, tal cosa? Porque esta votación a muchos también los sorprendieron, ¿no? Sobre todo escuchando el relato del argentino promedio. Entonces, ¿ustedes qué recibían de Argentina? Yo recibía de las dos cosas. Recibía a la gente que se veía alcanzada por las políticas sociales de Cristina y gente que se veía de alguna manera presionada por esas mismas políticas del otro lado. Un hecho que marcó mucho, yo creo, la opinión pública argentina y sobre todo por la independencia que algunos medios de comunicación han mostrado, la independencia del poder político, fueron las denuncias de corrupción. Fueron muy graves, muy profundas, afectaron al cerno mismo del gobierno y yo creo que eso en la clase media impactó mucho. Quizás esa clase media que no recibía las prebendas clientelísticas del gobierno que repartía dinero a las personas simplemente para conseguir su lealtad política. Bueno, en esa eso clase ya, media, entonces ya estás haciendo juicios de valor. Y bueno, que estamos acá para decir lo que uno piensa. No, no, está bien, está bien. Las políticas sociales Perdón, kirchneristas entonces yo son creo que Está, pero por ahí distintas. hay veces en que yo le agradecería que los panelistas, esto va para todos los panelistas, hay veces que agradecería que agreguen algo tipo, en mi opinión, no como para que no quede como la verdad universal. No es necesario. Si venimos acá es dar nuestro punto de vista. Si Bien, no, está bien, me parece está que bien. es innecesario. Pero simplemente para redondear, creo que el tema de la corrupción afectó muchísimo. El tema de la corrupción, la gravedad, cómo la corrupción estaba instalada en el corazón mismo del gobierno, cómo, digamos, se apropiaban de recursos públicos para fines privados, yo creo que eso golpeó mucho al gobierno. Esa es una de las explicaciones del aumento de Macri, no me cabe duda. La corrupción no la mido solamente por la parte económica o la parte de apropiación indebida de determinadas cosas, sino otros aspectos también, llamemos intelectuales. Todos aquellos que son enemigos, que no piensan igual que vos, son enemigos y no lo puedo concebir. Acá ni en ningún lado, y la prueba las tenemos en países cercanos, hoy en este momento está de pública notoriedad el problema que hay con alguien que habla de Venezuela diciendo con un fiscal que se fue denunciando las presiones y todo para determinada tarea política. Y bueno,
En este caso yo creo que es lo mismo. Acá está el diario Clarín, es público de todos, será dominio, será que tenía mucha fuerza, mucho poder, está bien, pero nosotros no estamos acostumbrados a que sea por decreto, que se borre esto y lo otro, y se terminó la historia, porque eso nos hace recordar épocas pasadas, Sí, señor. que sería, bueno, que por favor, mejor ni mencionarlas. Bien, y perdone que yo insista con el aspecto de a Uruguay, ¿a quién le resultaría mejor en términos de vínculo humano, comercial, un Macri o un Scioli? Para el gobierno hubiera preferido que ganara Scioli. Fue Mujica a hacer campaña No estoy proselitista. diciendo para el gobierno de turno, para los uruguayos. Bueno, en el general. gobierno representa en este momento los intereses del país, o sea que de alguna manera el que rige los destinos del país, que es el gobierno del presidente Vázquez, el presidente Vázquez recibió a Scioli, Mujica fue a hacer campaña proselitista por Scioli para buscar votos para Scioli en Argentina, porque Mujica es un hombre muy popular en Argentina, y fracasaron. Entonces quiere decir que para el gobierno uruguayo hubiera sido muy bueno que ganara Scioli, para el gobierno, y seguramente una eventual, no se sabe, victoria de Macri, quizás pueda traer algún dolor de cabeza. Sí, pero también acuérdense que en esta historia reciente del vínculo Uruguay-Argentina han habido complicaciones y grandes, Y bueno. y no nos han tratado tan maravillosamente. No, o sea que en bueno, realidad... ¿Será que Cristina se va a apartar del esquema? ¿O le dirá, Scioli, vos sabés que me gustaría, Puede ser. ¿será o no será? ¿Y qué, Bueno, veremos. y qué hará Macri? ¿Y ¿Se qué hará tomará Macri? venganza? ¿Qué sé yo? Y ¿Eh? tampoco, por eso yo pienso que está mal que nosotros, sea quien sea presidente o quien sea, se involucre en las políticas y los temas vecinos. Ah, entonces Porque nosotros no hablamos tenemos más. que negociar con el que venga. Perdón. pero él dice que No hablamos más. No, pero tenemos que negociar con el que venga. Podemos opinar, yo creo que mirando desde el balcón de enfrente podemos opinar. El gran tema aquí, que me parece que es que los argentinos tarde o temprano a la hora de pensar históricamente miran su ombligo. ¿Quién y su no? bolsillo. ¿Y quién no? Acá Uruguay acá ha alguien tenido- vota por alguna otra nosotros hemos razón. como Uruguay ha sabido tener una conciencia solidaria, entre otras cosas porque necesitamos de esa conciencia solidaria y entre otras cosas también porque como pueblo somos un pueblo que es una confluencia de muchas corrientes migratorias y eso nos ha obligado a tener que convivir con el diferente. Y en la Argentina no dejan de... Pero esto es histórico. Esto tiene que ver con la Buenos Aires centralista que disputa en pleno 1815 y 20, cuando se instala la Liga Federal, que era lo que continuaba el virreinato de La Plata. Habían dos corrientes. O nos constituimos como una consecuencia federal de lo que fue el virreinato o nos constituimos como una consecuencia centralista. Ganó el centralismo y el centralismo porteño. Y ese ombligo ha marcado la línea histórica y la tendencia histórica de la Argentina. De hecho, como país se constituyen mucho después que la República Oriental del Uruguay. O sea, nunca pudimos haber sido argentinos. Mientras que nosotros fuimos en 1830, ellos fueron en 1850 y no sé cuántos, 7 me parece que. ¿Y qué les parece los discursos? A mí me recuerdo así la frase de Macri dando por sentado o haciendo conciencia de que muchos de los votos que recibe en realidad no es un voto que apuesta a él, sino es un voto en contra de... Castigo al gobierno. Votó castigo, claro, al gobierno. Y él dice que se comprometen a hacer honor a esos votos, ¿no? Que hoy recibe como de carambola, pero que... y por otra parte, bueno, y ahí es donde yo decía, todos citaban al socialismo, al peronismo, tanto Macri como Scioli, como Massa. ¿Alguna repercusión en particular que quieran destacar de los discursos? Si rescatan a... El beso de la mujer de Massa con el piquito que se dio con la hija mientras hablaba, ¿lo vieron? Llamó la atención mucho más que lo Qué que circo, dijo pero sí, pero ¿lo viste? Sí. Somos muy distintos. Lo que yo creo que, hablando de los discursos, se globalizan las tendencias ideológicas. Entonces, hablar de Perón en la Argentina es hablar de una institución. Y yo creo que en el fondo, referir a Perón es referir a una parte muy profunda del imaginario colectivo que hace a determinada realidad de una Argentina que los argentinos sueñan. Y que capaz que no es la Argentina de 2015 Bueno, pero ¿quién en la que se lo está estamos. Tres pregunto lo mismo por Valle hoy acá, ¿no? Que también en todo el mundo lo realidad, evoca. el vallismo intentó hacer eso por los tres gobiernos que tuvieron después de la dictadura, y como no respondieron a la consecuencia social del vallismo profundo de José Valle Ordóñez, que transformó y constituyó este país, perdieron la batalla. Pueden seguir hablando, Bordaberry puede hablar de Valle, pero las consecuencias de sus actos y decisiones políticas le hacen perder votos más que ganar.
No, pero porque no habla de responde a Valle ese... y evocan a Valle blanco, frente yo creo amplista, que casi colorado, casi la que gente ya que gran parte de las ganancias del Frente Amplio, ese tránsito electoral entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, viene del vallismo, viene de ese imaginario profundo del uruguayo que mira un país social, con conciencia social, con incorporación de los derechos igualitarios para todos, ese vallismo del siglo XX profundo, donde el voto de la mujer, la ley de divorcio, las leyes que hacían que los derechos sociales tuvieran un privilegio en el país que efectivamente se habían ido perdiendo a lo largo de la historia. Yo creo ahora, ¿Vos creés que Tabaré Vázquez, por ejemplo, sería distinto, pensaría distinto si fuera blanco o colorado? ¿O es porque tiene que ser de un partido u otro que piense bien o piense mal? ¿Qué es esta historia? Para mí, es un tema personal, de acuerdo a cómo vos veas la vida, cómo veas el mundo y lo que quieras para tu país y para el prójimo. El tema de ser blanco o colorado frente amplista a mí me da igual. El tema es, me gusta votar a la persona y a la idea. Y a la promesa del compromiso social que tengamos. ¿Qué estamos hablando? Que la historia de Valle, ¿y quién se acuerda de la historia de Valle? ¿A quién se la vende la historia de Valle? Y mucho menos o la historia de Herrera, la masa votante, ¿a quién se la vende? Y mucho menos en Argentina con la figura de Perón, que además es una figura controvertida, porque así como tiene partidarios Perón, también tiene detractores. Es decir, la figura de Perón, que por muchas razones que no viene al caso analizar acá, marcó un eje en la política argentina y lo sigue marcando hasta ahora, fue la respuesta a una época. Estamos en el siglo XXI. La respuesta que dio Perón no es aplicable al siglo XXI. Quizás hoy Macri está interpretando lo que en su momento interpretó Perón de la sociedad argentina, porque la gente cuando vota, la gente al final, aunque uno piense que se equivoca, la gente tiene razón, porque la gente no es tonta, la gente dice, si no votan el que yo quiero, son desagradecidos, fueron manipulados por los medios de comunicación. No, la gente siempre tiene razón, es uno el que tiene que tratar de poner el oído atento y entender por qué la gente una vez toma un camino y otra vez toma un camino. Eso es la democracia. Estás hablando claramente de cómo se maneja el lenguaje simbólico. Lo que acabas de decir es un análisis profundo de cómo se maneja el lenguaje simbólico en lo que hace a la política. Cuando hablamos de Perón, posiblemente no estemos hablando del Perón histórico, de la misma manera que cuando hablamos de Valle no hacemos del Valle histórico, pero sí en el impacto que tiene en el imaginario colectivo, en la secuencia simbólica y semántica de una filosofía y de un acontecer del país en algún momento. Pero justamente como es eso mismo que tú lo estás definiendo, con la perspectiva del tiempo, con, digamos, todo el aditamento que el tiempo hace que nosotros le ponemos a nuestro propio imaginario, no es ni el mismo Perón ni el mismo Valle por supuesto. Hoy. ¿No? Entonces también puede llevar a confusiones o a, son ombligo y o a equivocarnos. Su ombligo, mucho más que otros. Una cosa son los argentinos, por eso se van a polarizar, no por eso su política se polariza tanto. ¿Cómo puede ser que la misma Argentina, el mismo pueblo argentino, que con Galtieri llevaba en el 82 al pueblo a la guerra, con ninguna posibilidad real, agitado por un loco como era Galtieri, ese mismo pueblo argentino después fuera el embanderado por los derechos humanos de manera ultranza como lo fue con el imaginario de las madres de la Plaza de Mayo? Entonces vuelvo a preguntarte, y nos estamos yendo al diablo, pero después de lo que acaba de decir Fernando, perdón, ¿no? Sí. La gente siempre tiene razón. Porque ahí tenés la gran contradicción de la masa. No, pero porque la gente responde a las cosas del momento. No es razón el término que habría que usar. No, pero es interés. Yo estaba en Argentina, años 74, 75, y le decían las locas de la Plaza de Mayo. Las locas, le decían. Eran 8 o 10 mujeres con un pañuelo blanco, no más de 10, yo las vi. En ese momento yo estaba en Buenos Aires y yo las vi. Eran 8 o 10, no más de 15, y caminaba alrededor del obelisco que está en la Plaza de Mayo reclamando por sus hijos desaparecidos. Despreciadas por la sociedad, ninguneadas por la sociedad y por los mismos medios de comunicación que hoy las endiosan, por los mismos. Quiere decir que en aquel momento, eso que llamaban las locas en forma despectiva, luego terminaron siendo Premio Nobel de la Paz. La misma sociedad, ¿por qué? Porque en aquel momento gobernaba la dictadura militar y los medios de comunicación eran funcionales a la dictadura militar que desaparecía a las personas. Y ahora gobiernan otros, ¿verdad? Y los medios son funcionales a los que gobiernan. Y ahora que va a cambiar el gobierno, va a seguir siendo lo mismo. Esa es la realidad. Lamentablemente es la realidad, no hay lugar para utopía, no hay lugar para idealismo. La realidad termina mandando en la política como mandan las personas. No te enfatices conmigo porque no dije nada diferente. Pero es un tema interesante. Es un tema interesante. Ni Kirchner ni nada de mi lado. Es interesante. Fernando Frontani de Verde. Ya que mencionas la palabra utopía, es una utopía visualizar un Uruguay con una sociedad que tenga
menor número de accidentes de tránsito, con una sociedad que tenga menos fallecidos anuales por culpa de accidentes de tránsito? Utopía no, que falta, ¿eh? No, Que podría falta. ser una utopía, como hay tantas cosas que quedan caratuladas utopías, y hasta está bueno que estén igual, porque son el referente para mirar. Me quedo con lo de Galeano de la utopía, que dice, ¿para qué mierda nos sirven las utopías? Si uno bueno, camina, para mirarlas. camina un paso y la utopía se corre un paso más allá, y camina dos pasos, y nos sirven para eso, para caminar. Exacto, Y en este es la tema zanahoria. necesitamos tener un buen referente, yo creo que sí, un paradigma de que se puede lograr. De la misma manera que se lograron cosas interesantes en este país, siendo pequeños, y mencionar algunas sería olvidar otras, pero creo que sí se pueden. Este país tiene capacidad de cambio. Y como tiene capacidad de cambio, hay cosas que podemos cambiar y hay conductas sociales. Y ese yo creo que es el tema, las conductas sociales instaladas. Ahora estamos con una campaña de concientización. Yo creo que la concientización en el porcentaje de cambio de conductas sociales es muy bajo en relación a lo que implicaría, por ejemplo, la sanción. A ver, concientización dijiste. Sí. ¿Tuviste el spot de esta campaña? Sí, sí. No lo vamos a pasar. Pero no sé decisión si de la producción es concientización, ese muy tipo de duro. concientización, no sé si cambia comportamientos sociales. Me están diciendo que es muy duro, que prefiero no pasarlo en este momento. Es para otro horario. Yo realmente, sí, me impactó, definitivamente. Son accidentes reales, así con una cosa tan real, tan... ¿Viste? Y con toda una edición, post-edición, que lo tridimensiona de alguna manera y es muy fuerte. ¿Son necesarios? Depende. La imagen así fuerte, esa cosa, esa daga acá. Pero mira que ¿Es eso no necesaria? es un invento uruguayo. No No, digo de que acuerdo, lo ha dado sea. resultados más o menos dependiendo de la sociedad, dependiendo qué. Yo te voy a decir una cosa, que también en otras campañas que son mucho más suaves, y tampoco podemos medir un resultado de acuerdo a lo que... Para mí en este momento la solución sería dar clases particulares y a domicilio. Porque en realidad cuando vos le hablas a la gente del cinturón, le mostrás las estadísticas mundiales, le mostrás en eso que la gente se mata por no ponerse el cinturón de seguridad y la gente sigue sin usarlo, es porque esa campaña, por más dura que sean, se ve que no andan y no sirven. Claro. Entonces llega un momento que ¿Y pasa... la multa no anda? La multa anda, pero la multa no todo el mundo está con la multa. Vos agarrás y decís la moto, le pones una multa grande a la moto, te dejan la moto, se van, no sirve. En realidad genera de repente determinados otros problemas que apostamos a que la gente aprenda, apostamos a que la gente crezca. Di 2 conferencias en la semana esta, en Pando y en Minas. En Minas un señor vino a preguntarme y me dijo, ¿por dónde tienen que circular las bicicletas? Le digo, ¿usted se dice en la ciudad de Minas? Y bueno, por la derecha, se adelanta por la izquierda. Me dijo, no, tiene que circular por el medio de la calle. Disculpe, ¿cómo por el medio? Y sí, porque si yo estaciono a la derecha y abro la puerta... Ah, señor, bueno, pero mire, usted me dice circular, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto, es que cada cual maneja con su idea general, que la recibió hace 50 o 60 años, y estamos en la misma cosa, y esto no cambia, porque los uruguayos somos así, y no querés entender. Y cuando vos apareces a decir alguna cosa, quién es, quién sabe, a quién le enseñó, a quién le ganó. Esa es nuestra historia de siempre. Entonces, bueno, a mí me gustaría lucha. después repasar cómo somos los uruguayos. Si los uruguayos somos así, me gustaría tomarlo en un ratito nada más, analizarlo un poquito más, ver si a la luz de esa descripción y si hay consenso, bueno, si tal vez debiera haber más inspección, más control en la calle, porque mientras esperamos que nosotros nos reeduquemos, no sé cuál sería el camino. Me gustaría presentar a quienes nos acompañan hoy. Nos acompaña Gerardo Barrios, es presidente de UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, y María Fernanda Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonchi Rodríguez. Gracias por acompañarnos los dos aquí hoy. En tribuna nos está acompañando Marisol. Marisol es una mamá que perdió a su hijo como consecuencia de un accidente de tránsito. Se preguntarán, y además hace poco de esto, hace un año y poco, ¿por qué está? ¿Por qué vino? Yo realmente me pongo en tu lugar y no podría estar en un programa de televisión, pero sí me consta que tenés una razón muy poderosa por la cual venir hoy acá, sentarte aún con tu angustia a flor de piel, y es que estás reclamando de alguna manera justicia, porque la calle, además de llevarse vidas, también esconde historias, porque pareciera que a veces siguen manejando los que no tendrían que estar manejando, entran y salen rápido los que tendrían que estar adentro aprendiendo un poco más. A veces justamente la calle también desdibuja un poco el concepto de justicia. Marisol, ¿qué pasó con tu hijo? Mi hijo
salió de casa con una sonrisa, un 27 de septiembre del 2014. Caminaba, mi hijo estaba en la vereda caminando, hubo un accidente. ¿Edad? 14, le faltaba una semana para cumplir 15. Hubo un accidente y uno de los vehículos subió a la vereda y mi hijo fue destrozado en la vereda. O sea, mi hijo no cruzó más la calle, mi hijo no, fue destrozado en la vereda. Fabri estuvo 15 días en el CTI y Fabri se va el 12 de octubre del 2014. Los dos implicados, porque no puedo decir, porque la justicia todavía no determinó quién es el culpable del accidente, por más que hay un cartel de ceda de paso, que no se respetó, obviamente. ¿Por dónde venían circulando? ¿Cómo era el lugar? Convención y Canelones. El que venía, hay un cartel de paso de pare, digamos. Y sí, bueno, y el que venía por Canelones supuestamente venía rápido y el que venía por Convención no respetó el cartel. ¿Y Fabricio por dónde venía caminando? Fabricio le faltaban 2 metros para entrar en Canelones a la panadería de su tío, que tiene ahí la panadería. Que el tío lo esperaba porque de ahí se iban al campo, porque Fabri amaba los caballos, el campo, la naturaleza. Y bueno, y esos 2 señores, porque como la justicia hace más de un año está por determinar cuál de los 2 tuvo la culpa, están libres, manejando. Uno de los señores compró una camioneta nueva, tapó el camioncito que destrozó a mi hijo, ese señor lo tapó con un nylon y lo tiene en el fondo de la casa, y el señor sigue manejando y sigue libre. Los vecinos de Convención y Canelones por 2 años pedían un lomo de burro, algo, porque esa esquina era muy peligrosa. Después del 12 de octubre, por ahí pusieron el lomo de burro, después que se llevaron a mi hijo. O sea que en No sé, realidad... que Pusieron pusieron barrotes en la porque- esquina. Yo soy de ese barrio y yo estuve en la comisión de No vecinos. pude ir a esa esquina Sí, todavía. no vaya. Te digo lo que me comentaron, no pude llegar a ir a esa esquina. Lo que hicieron en la esquina, pusieron unos barrotes para evitar, si hubiera un accidente en las mismas condiciones, un auto se pueda meter en la esquina hacia la vereda. Entonces, claro, más allá de la imprudencia de lo que se pidió, los vecinos, ¿no? Cuando los vecinos piden esta esquina es peligrosa y no se los escucha, más allá de las 2 imprudencias de no sé de cuál de los conductores, porque yo en mi cabeza, como madre, pienso que es uno, estoy esperando que la justicia lo determine. Hace 1 año y 1 mes que la justicia está por determinar el culpable. ¿Qué te dicen? ¿Con quién hablas? Bueno, los abogados, ahora pidieron un testigo que estaba filmando en el momento del accidente y la policía se lo llevó a ese testigo y le incautó su celular por estar filmando, Sí. se armó, imagínate. Ahora el juez pide la declaración de ese testigo, que hace 1 año se lo llevó la policía, incautó su celular. Lo último fue que ese testigo no se presentó y ahora tenían hasta el 15 para conducirlo, llevarlo conducido. Pasó 1 año, ya te digo, el 27 de septiembre se hizo 1 año y seguimos dando vueltas para encontrar quién fue el responsable. ¿Alguno de los 2 protagonistas que conducían Sí, fue a hablar contigo? ¿Se No. presentó contigo? no, ninguno de los ¿Nunca dos. en todo este tiempo? No. Es más, yo intenté comunicarme, les escribí, sin faltar el respeto. Le escribí a la madre, a uno de los del camioncito, iba el señor con la mujer y un hijo. Le escribí a la madre y le dije, no te lo deseo, ni a vos te lo deseo, porque en verdad no se lo deseo a nadie. Ni me contestó como madre y me bloqueó. Y de ellos no supe nada. Nunca mientras Fabri estuvo en el CTI, nunca se acercaron. Después tampoco. Nada. Hubo uno de los 2 vehículos, uno de los 2 conductores,
que trató de ayudar a tu hijo, ¿no? Trataron de empujar el auto que estaba apretando a tu hijo en ese momento. Fue ¿El del camión o el otro? No, fue el que lo atropelló. El que lo atropella. El que lo atropella. Pero como fue, ya te digo, a 2 metros de la panadería de su tío, fue su tío, el hermano de su tío, los que corrieron el camión. Los que sacaron a Fabri de abajo del camión. Sí, es lo que estás no contando, pero dando a entender, es esas escenas que uno realmente no quisiera tener que vivir nunca en la vida. Lo lamentamos enormemente de corazón y encima que tengas que estar recordándolo en un día como hoy. Insisto que está acá por su propia voluntad. Ella lo que quiere de alguna manera es que se haga justicia, que alguien escuche, tener algún dato un poco más, y ni que hablar, que no le vuelva a pasar a más nadie, ¿no? Porque, y ese es un poco el punto y la trascendencia de esta campaña. Disculpame, esta historia de Victoria, Marisol, otra cosita. sí. También vergonzosas las leyes de nuestro país, vergonzosas. Te agarran con un vasito de alcohol y te sacan la libreta por 6 meses. Matás, le robás la vida a un niño y seguís manejando. Ahora vamos a debatir ese aspecto en un ratito nada más. Pero lo fundamental es que entiendan que el espíritu de esta campaña te muestra autos en la calle y accidentes tan reales como el que le pasó a Fabricio, al hijo de Marisol. Y es terrible, pero somos tan tercos y tan cabezaduras que hasta que no nos pasa de cerca, no terminamos de entender y seguimos yendo por la calle dándonos el lujo del segundito de distracción. Y es ahí cuando pasan las catástrofes. ¿Sí, Fer? No, y también aquí hay una cosa que tiene que ver que es muy profunda en este país en lo que hace a la reglamentación vial. Primero no tenemos un registro nacional de conductores, que creo que haría mucho bien. Y a su vez también, como manejar es una responsabilidad, la libreta de conducir debería de ser prácticamente casi un documento de altísima seguridad. Si bien en los últimos años se hizo un acuerdo entre los intendentes y para sacar la libreta hay que hacer el curso obligatorio, ya no va más el aprender a materia y el rollo ese, aún no está controlado quién usa libreta, cómo la usa y qué tiene. Y yo creo que gran parte de esto tiene que ver, es un problema burocrático y administrativo del Estado que no termina de generar un registro nacional. Y a su vez también como hacen en España, yo que sé, que con cada infracción te van rebajando tu crédito de conductor. A ver, pero pasa por ahí, esto va para los invitados. A ver, Barrios, ¿pasa realmente tal vez por una libreta de conducir que se da sin demasiadas garantías? ¿O en realidad si uno hace un análisis de quiénes son los conductores que han tenido accidentes, te puede aparecer el que maneja mal o mayormente te aparece el que maneja bien, pero tuvo ese segundo de distracción? No, un gusto estar acá con ustedes y sobre todo compartir esto que es un aspecto que es la consecuencia que hemos tenido los uruguayos durante muchísimos años de desatender uno de los principales problemas que tiene la sociedad uruguaya, que es la violencia en el tránsito, que trae como consecuencia todas estas situaciones. Hemos vivido durante 25 años arriba de las ambulancias en los CTI, todas las situaciones que le pasó a la señora y al hijo. Conocemos perfectamente cuál es el sufrimiento que tienen las familias, que va mucho más allá de todas estas circunstancias y la complejidad que tiene esto. Pero convengamos que esto también ha sido consecuencia de un país totalmente fraccionado, donde todos sabíamos que se podía sacar 3 o 4 licencias de conducir, donde los permisos de conducir se obtenían en el día. Entonces, bueno, tenemos que desandar y construir una nueva sociedad en estos valores. Bien, y en eso es que estamos. Entonces, como tú decías, que es necesario ver si esto puede disminuir, bueno, también tenemos que decir que este es el año con la menor mortalidad en el tránsito de los últimos 5 años. Entonces también esto da resultado si nos ponemos a trabajar todos con el mismo idioma. Bien. Perdone que insiste con la pregunta anterior, ¿no? Sin duda que venimos de esa cultura o de esa suerte de educación donde muy poca trascendencia se le da la responsabilidad en el tránsito. Para quienes conducimos, para quienes caminamos, para todos, ¿no? Y para toda la población del tránsito, digamos. Ahora,
¿Cuántos son los conductores que en realidad han conducido toda la vida y que realmente terminan presos porque en un segundo de distracción, atropellan a alguien? Sí, lo que tú decías, porque en esto me olvidé un poco de la pregunta, pero Sí. el No, tema no se necesita ser una bestia para tener un accidente. esto Está el que no maneja bien y también lo depende- tiene. No depende de un factor, depende de múltiples factores. Y uno como Estado tiene que actuar en la construcción de las políticas en esos múltiples factores. Uno de ellos es la accesibilidad de los permisos de conducir. Discrepo un poco contigo porque el permiso único nacional ya está en camino, hay 5 intendencias que se están incorporando, así como se solucionó el tema de las patentes, se está construyendo. La conducta del conductor y No te en relación a preocupes, su el año libreta. que viene vas a Estamos en tener camino. un Hacia ahí permiso venimos en único. camino. El año que viene, por primera vez desde 1906 que falleció el primer uruguayo, vas a tener el año que viene un permiso único nacional. Pero no va a ser la solución del problema. Múltiples factores hay que atender. No se puede obtener un permiso fácil. No puede haber 19 formas de interpretar cómo se accede a un permiso de conducir. Comparto plenamente lo que decía Alfaro, que compartimos todas estas líneas. Es decir, es necesario formar y capacitar, pero lo que no puede faltar es control y fiscalización en las vías de tránsito. Y no es un problema uruguayo. Entonces tiene que haber Ojo, más, igual. esto realmente con más control y más fiscalización. Ustedes hagan una encuesta a los 3 millones de uruguayos y pregúntenle, ¿se puede cruzar con la luz roja? Todo el mundo le va a decir que no. Sin embargo, todos los conductores que se involucran en siniestros de tránsito transgreden alguna norma básica, o la velocidad, o toman alcohol y conducen, no respetan que al ter de paro sea el paso, digamos, ¿y cómo se cambian las conductas? Con control y fiscalización. ¿Qué pasa la noche de la nostalgia? No hay lesionados graves y fallecidos en los últimos 6 años. ¿Y eso por qué? Porque se comunica, se advierte a través de ustedes y se controla. Si nosotros no salimos a las vías públicas a controlar, no hay solución. ¿Por qué se hace una sola vez por año eso? ¿Por qué se hace una sola vez por año? Por suerte, es la que tiene más difusión, pero por pero digo, suerte ¿por en qué? este país... ¿Por qué solamente ese día se ¿Por qué no pone aumentar todo la lo- fiscalización? Claro, Digo, pero ¿por qué yo le no voy a pasa contar todos los algo, días eso? Le voy a ¿Qué contar impide que se algo, haga bueno, todos le los voy a días? contar algo para que usted también se informe. En nuestro país veníamos en el 2007 con 20% de espirometrías positivas en siniestros de tránsito con lesionados graves y fallecidos. Hoy estamos en 6%, bajamos más de un 300% en un periodo de 5 años. O sea que hay que apostar también que estas cosas son útiles, no solo en la noche de la nostalgia, sino en más de 200.000 espirometrías que se hacen en todo el país, cosa que jamás se hacían en este país. Entonces, eso habla también bien de la gente entiende el mensaje, lamentablemente no todos. ¿Y cómo se corrige esa situación? Como decíamos, con la observación del cumplimiento de las normas. Si usted quiere bajar la velocidad, por más que pase campañas exigiendo o planteando eso, la velocidad si no se controla, no se baja. O el alcohol todavía, a pesar de que estamos en cifras bajas, tenemos que seguir insistiendo, porque decir que estamos en las cifras más bajas que los mejores países europeos en siniestros de tránsito donde el alcohol está presente, es ocultar que 2.000 familias uruguayas tienen un lesionado producto de que ese lesionado se origina por alguien que tomó alcohol en el siniestro de tránsito. En el área de los psicofármacos, ¿no? Que somos una sociedad con tanta pastillita dentro de la cartera. Así como hoy se puede controlar el alcohol, se puede controlar la marihuana, ¿se puede controlar si alguien está con un Rivotril de más? Sí, sí, claro. Nosotros iniciamos un proceso de descenso de la tasa de alcohol a cero, digamos Sí. que fue impulsada por el presidente de la República y la sí. Comisión de Política de Alcohol. Estamos controlando marihuana, vamos a la cocaína y avanzamos en las benzodiazepinas. Muy probablemente estos psicofármacos. ¿Pero hoy se controlan? No, hoy no hay posibilidad de controlarla acá porque también hay que ser muy serio cuando uno hace los controles. No nos puede pasar como en otros países que a la apresurada se sale a controlar cosas que todavía en el mundo están sufriendo un proceso. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a marihuana, cocaína y psicofármacos. Para, no te escuché, perdón, ¿qué decías? Se puede controlar en las sociedades médicas porque los psicofármacos solamente se adquieren a nivel de médico y con una receta verde o roja en caso de que sea alcaloide.
Así que por lo tanto el médico debería pedirle o de alguna forma hacer algún trámite para que esa libreta se le retire al paciente hasta que termine el tratamiento. Es muy fácil y en otros países se hace. Sí, no es tan fácil, porque si uno ve la realidad de los países, no es tan fácil en todo el mundo, no es tan fácil en Europa. Vean lo que está pasando en Europa con relación al tema alcohol y psicofármacos. El tema es controlar a quienes conducen. Entonces, el control de quienes conducen lo estamos introduciendo a través de estas estrategias de control de marihuana, cocaína, cosa que nunca se hizo en el país y que la estamos haciendo ahora y que vamos a comenzar con los psicofármacos. Ahora, yo también pregunto, nosotros estamos elaborando una estrategia con el Ministerio de Salud para que este tema se incorpore como atención primaria y así como el médico le explica los efectos secundarios de un medicamento a su paciente, también cuando le da un medicamento, un psicofármaco, le explique los efectos que tiene la conducción y estamos incluyendo la normativa para que los medicamentos traigan la advertencia necesaria, cosa de que no todos, en la letra chica, esto tiene que ser una estrategia profunda. No, y sobre todo cuando está tan naturalizado determinado tipo de psicofármacos que la gente toma como lo más normal. Bueno, vos sabrás, bueno, no sos psiquiatra, pero digamos, no todos los psicofármacos afectan la conducción por vehicular. supuesto que no, pero está tan naturalizado que no va a ser nada sencillo ir por ahí, ¿no? Pero hay que comprender... Perdón, sí. Sí, perdón, Silvana. Que hay un factor que no se tiene en cuenta, que es el estrés en el cual la sociedad está viviendo actualmente, y que por más que tú no consumas nada y no cometas ninguna imprudencia por transgresión, este pequeño lapso donde yo no presto atención es porque estoy metido en mi mundo interno tratando de resolver algún conflicto que me lleva a esta situación de poner en riesgo mi vida. Preguntá cuántas veces la gente llega a un lugar y dice, ¿cómo llegué? O sea, vas en automático. Sí, en automático. Hay investigaciones que muestran... Perdóname, Fernando, que muestran que, perdón, Silvana. Hay investigaciones que muestran que el conflicto intrapsíquico tiene una propensión muy importante a conducir a la persona a un accidente, a cualquier tipo de accidente. Entonces, lo que... La persona que está en otra cosa. La persona que está en cuando otra estás cosa, rumiando o que va discutiendo mentalmente con alguien, o que tiene que resolver un problema financiero... Pero eso no implica un conflicto, o sea, si estoy utilizando eso para ni que hablar, pero podés ir mirando para adelante, pero en otro lado. Exacto, totalmente ausente. Sí. Para Nani, bueno, el tema de la velocidad en realidad lo tiene muy claro, se llevó al hermano, pero son otras historias, otras situaciones. De todas maneras, desde entonces abocó todo su esfuerzo y su profesionalismo para que los uruguayos no terminemos nuestras vidas en un accidente de tránsito. ¿Cómo ves que viene evolucionando la sociedad desde que arrancaste? ¿Cuánto tiene ya la Fundación? 15 años. Creo que venimos avanzando muchísimo. Indudablemente es lento para las vidas que ya se perdieron, es tarde para mucha gente. Y como decía una gran activista española, Jean Picard, que cuando las cifras van bajando, los muertos no bajan, en realidad se suman año a año, ¿no? No es que los muertos bajan, claro, sino que fueron otras 500 familias que están destrozadas. Pero yo, hablando un poco de la utopía, como hablaban hoy al inicio, mi utopía, para mí la zanahoria que tengo delante nosotros en la Fundación es, por ejemplo, Suecia. Ellos en estos temas, desde mi punto de vista, mi opinión es que son los que vienen mejor. Y ellos tienen una... ¿Qué datos manejas, Navar? Ellos tienen a mí lo que más me llama la atención es que ellos tienen una política de Estado que se llama Visión Cero. Es Visión Cero muertes en el tránsito. Y lo que hace es dan vuelta la forma de ver el problema. Lo que ellos ven es que el ser humano es una persona que se equivoca y lo aceptan como tal. Entonces, en función a eso, tienen todas las políticas de Estado y la infraestructura y todo para aceptar que ese ser humano se equivoque. En el momento que se equivoque, el daño sea lo menor posible. Entonces, dame ejemplos concretos. Por ejemplo, en el caso de ellos tienen Visión Cero, muertes en el tránsito, niños ya hace varios años que no mueren niños en el tránsito. Entonces, yo miro desde Uruguay si es posible, y yo creo que sí que es posible, pero es una política de Estado que tiene que venir desde el primer mandatario y tiene que ser transversal a todo, desde lo que es el diseño de las vías, lo que es la educación,
En realidad el tránsito es la forma de ser del ser humano, o sea, tiene que ver con respetar las normas, tiene que ver una ciudad que es ordenada, que la gente está acostumbrada a eso. Si lo miramos así, estamos a años luz. Porque no sé si estamos a años luz, pero como Gerardo dice, son un montón de mojones que tú tenés que ir poniendo para lograr eso. La fiscalización es un gran paso y hay un montón de herramientas de bajo costo. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, una de las herramientas que ellos dicen de menor costo y mayor impacto es pintar, ¿no? Es lo que siempre dice Bloomberg, hay que pintar, pintar y pintar. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo, las calles están muy poco pintadas. Si a uno le delimitan dónde tiene que andar el peatón, dónde tiene que andar la moto, dónde tiene que estar el auto, por dónde circulan todos, eso empieza a ordenar. Y con una fiscalización, como decía Gerardo, eso va cambiando, indudablemente, pero tiene que ser una política de Estado seria. A mí me parece que Uruguay, y no es un tema de partidos políticos, me parece que todavía nosotros no entendimos lo que es la importancia de este problema y qué tantas otras cosas podemos trabajar desde la siniestralidad, desde la seguridad vial, podemos trabajar en un montón de otras cosas de la sociedad que va impactando, como por ejemplo, que nuestra sociedad esté acostumbrada a respetar las reglas de juego. Entonces, cosas de ese tipo yo creo que deberíamos tomarlas y hacerlas en serio. También tenemos que considerar que hoy esta es la realidad, tenemos un problema en el tránsito, gran parte que tiene que ver con el comportamiento del ciudadano sobre un automóvil o un vehículo, una moto. Perdón, que no es menor, que hay que también observar las cifras, o sea que se está trabajando en mejoría, ¿no? Sí. Eso hay que notarlo, En eso por más que falte todo lo que falte. Estoy de acuerdo porque cuando hemos tratado, en este programa y en otros ciclos lo hemos tratado, y en otros programas, en otros años, y las cifras son diferentes, yo las recuerdo diferentes. Pero una de las cosas que quería enfatizar es que el cambio de comportamientos sociales implica apuntar realmente a dónde están los centros de cambio realmente. O sea, la concientización, o sea, una campaña donde nosotros podemos poner una publicidad joke, así, no necesariamente el miedo o el impacto que me genera la campaña ayuda a un cambio de comportamiento. Porque no, acá lo que no. ¿Y entonces, bueno, muchas veces mira, una de las tantas reacciones que puede tener una persona frente a una campaña de impacto en torno al miedo es asustarse y negarla. Esto no me va a pasar. No me va a pasar, de la misma manera que dice, los que mueren son otros, no me va a pasar a mí. Y es una reacción psicológica. Bueno, a ver, imagino que lo habrán estudiado, si no, no lo habría... Sin duda que lo habrán estudiado, pero... A ver, en esto puede haber tantas opiniones como los 3 millones de uruguayos que estamos. El tema es el siguiente, uno tiene que basarse también, si estamos hablando de Suecia, hablemos de los países que tienen los mejores resultados. Les llevó 20 años llegar a la situación en que están. 20 años de política de Estado, lo que podría ser 20 años de la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial acá. Bien, aspiramos a que sea mucho menos, pero todo lo que uno hace en materia de seguridad vial tiene que estar avalado por la evidencia que son buenas prácticas en materia de seguridad. Hay muchas cosas que se hacen que no está demostrado que sean útiles. Si uno quiere bajar la cantidad de fallecidos en el tránsito con una campaña, le está errando. No es la campaña sola. Exacto. Si uno quiere bajar la cantidad de lesionados en el tránsito, yendo a las escuelas a educar exclusivamente, está fracasado. Está claro, pero esto la pregunta es integral. ¿por qué se decide una campaña Porque así, las campañas, con este fuerte impacto? todas las campañas, el año pasado hicimos un foro internacional en Buenos Aires precisamente abordando este tema por los expertos europeos y también latinoamericanos que los hay, que nos expresaron cuál es la línea de trabajo de ellos. Después si podemos traerla acá, bárbaro. Abarcativa, abarca todos los aspectos de la siniestralidad vial, desde la educación a las normas a través de los medios, hasta cómo se previenen, hasta mostrar las cosas como son. Así de duras. Así, y más duras, basta entrar a internet, cualquiera que entre en Suecia o en Nueva Zelanda o en cualquier país europeo y vea las campañas, la DGT de España, que entren allí, vean cómo son los contenidos de las campañas. Y hay campañas que son muchísimo más duras que estas, pero dura es la realidad que vive esta familia, tan dura que hay que hacerla ver. Si alguien no la quiere ver, que no la vea, pero es eso. Y la diferencia con esta campaña es que muestra por qué se producen las cosas, porque estamos acostumbrados a ver en los noticieros y todo lo demás, lo que pasa, los autos chocados, pero no vemos por qué se produjo ese evento. ¿Cómo se podría haber evitado? Exacto, y aparte otra cosa que me parece que es importante.
Y se habla de la dureza de las campañas. Tan duro lo que pasa en el tránsito como lo que pasa cuando un ladrón roba un comercio y mata a un trabajador, un comerciante, o le pega a un ciudadano cuando estaba haciendo las compras. Eso forma parte de una estrategia global. Es un problema de seguridad pública también. Y hay que mostrar las cosas como son en determinado momento. Los contenidos son constantes, por eso es que tienen que ser abarcativos de todos los aspectos. La Noche de la Nostalgia es el mejor ejemplo. Todas las noches de la nostalgia hacemos entre todos campañas de difusión. Para el sistema de retención infantil hacemos campañas de difusión. Son componentes diferentes. En algún momento también hay que mostrar la cruda realidad que viven 30.000 uruguayos al año cuando alguien se lesiona en el tránsito y su familia. ¿Vos viste las imágenes en cuestión? Pero buenas tardes. Buenas tardes Victoria, para ti y para todos. Y la pregunta de hoy con respecto a los siniestros de tránsito es la siguiente. ¿Mostrar imágenes reales genera más conciencia? Y nos podés contar qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También podés enviar tus comentarios a través de nuestro mail estabocasmia@tele12.com y te esperamos en nuestro Twitter @estabocasmia12 y en Facebook Esta Boca es Mía 12. También estábamos recién leyendo comentarios que llegan a través del SMS. Estamos esperando el tuyo también para poder leerlo en la pantalla. Para eso tenés que mandarnos un mensaje de texto con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás y lo mandás al 1212. Muy bien, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.